En el vídeo de hoy os vamos a mostrar las que para nosotros son las 6 mejores áreas recreativas de Granada, donde escapar del sofocante calor veraniego, aunque son ideales para disfrutar en cualquier época del año y pasar unos días de tranquilidad y desconexión. ¡Arranca que nos vamos! El área recreativa de la playa fluvial de Vélez de Benaudalla. Como su nombre indica, se encuentra en el término municipal de Vélez de Benaudalla, junto al río Guadalfeo. Esta área recreativa se encuentra entre la capital y la costa, aunque un poco más próxima al litoral. Desde Granada se tarda unos 30 minutos en llegar, ya que hay que recorrer 46 kilómetros. Sin embargo, para llegar desde la costa tardaremos unos 20 minutos en llegar, puesto que solo nos separan 28 kilómetros. Esta área recreativa se inauguró en 2019. Es un área amplia, con un par de explanadas separadas por una pequeña acequia de riego. Cuenta con un buen número de mesas con bancos de piedra. Hay también un pequeño chiringuito, pero que solo abre por la tarde los fines de semana de verano. Es una zona frondosa, con grandes árboles que nos ofrecen una buena sombra en la que cobijarnos. Y además tenemos el río justo al lado, por lo que podemos refrescarnos para sofocar el calor de los días de verano. En la zona de baño hay algunos puntos desde donde los jóvenes saltan al agua. La zona de aparcamiento no es demasiado amplia y puede ser difícil encontrar zonas llanas y con sombras para pernoctar. Antes se podía acceder directamente con el vehículo a las explanadas del área y era muchísimo más cómodo. Tampoco cuenta con ningún tipo de servicio adicional, como podrían ser fuentes o baños, solo contenedores de basura. Para llegar, iremos por la autovía Granada-Motril A44 y tomaremos la salida 175 hasta la antigua carretera Granada-Motril N323A dirección Motril. Justo antes de cruzar el río, a la altura del antiguo restaurante El Frenazo, hay que tomar el desvío a la derecha y continuar 1 kilómetro aproximadamente. El camino es de tierra y está bastante bacheado en algunos tramos. Os dejamos las coordenadas del área en la descripción del vídeo, pero os dejamos también las coordenadas del acceso al camino que hay que tomar para llegar, ya que si no, el GPS os hace dar una vuelta de 22 kilómetros. El área recreativa Junta de los Ríos se encuentra en el término municipal de Quéntar, junto al río Agua Blanca. Está a unos 30 kilómetros de la capital y en llegar se tarda unos 40 minutos. Se aparca al borde de la carretera, ya que se encuentra justo al lado, bajando una escalera. Este área no cuenta con servicio, salvo mesas con bancos, pero es un paraje súper agradable, rodeado de vegetación que nos ofrece una agradable sombra junto al río, donde la temperatura es mucho más llevadera. No hay contenedor de basura en el mismo área, pero sí que hay uno muy próximo, aunque nos recomiendan llevarnos nuestros residuos con nosotros, ya que no se recogen a diario.
podréis estar prácticamente solos incluso en pleno verano. Importante, algo que puede ser un punto a favor o en contra es la cobertura. En la zona es totalmente nula. Para poder hacer uso del teléfono os tendréis que desplazar hasta Tocón de Quentar, a unos 4 kilómetros. Para ir desde Granada cogeremos la autovía en dirección Motril, para después tomar el desvío por la Ronda Sur A395 y saldremos en dirección Sierra Nevada. Después tomaremos la salida hacia A4026 y cruzaremos Cenes, y al poco más de 1 kilómetro tomaremos el desvío a la izquierda hacia Dúdar y Quentar. Ya solo tendremos que continuar recto 15 kilómetros para llegar al área. El área recreativa Aguas Blancas se encuentra a solo 1 kilómetro del área Junta de los Ríos. Tomando el desvío a la izquierda que nos encontramos justo antes de llegar a esta área, en el camino de Quentar a La Peza. Esta área se encuentra en el barranco del Polvorienta y está dividida en 4 zonas: Fuente de la Sabina, Pasarela, Cortijo Agua Blanca y Nacimiento. Todas ellas se encuentran junto al río, con amplias zonas de sombra y solo están equipadas con mesas y bancos. En la zona de Fuente de la Sabina, como su nombre indica, encontramos también una fuente de agua potable. El contenedor de basura lo encontraremos a la vuelta, en el cruce de la carretera. Junto a cada una de las zonas existe algún aparcamiento que normalmente estará libre, ya que es una zona súper tranquila y casi nunca encontraréis gente. También al pasar la zona Cortijo de Agua Blanca hay un aparcamiento mucho más amplio, pero más desnivelado y con menos sombra. Al camino encontraremos también una escalera que nos da acceso a esta pequeña pero bonita cascada, donde relajarse disfrutando de la belleza del entorno. En esta área, al igual que en la Junta de los Ríos, la cobertura es totalmente nula. El área recreativa del río Dilar se encuentra en el municipio que da nombre al río, Dilar. Es el área más próxima a la capital, ya que se encuentra a solo 18 kilómetros y se tarda unos 25 minutos. Esta área es muy frecuentada por los granadinos en la temporada de verano, debido a la proximidad con la capital y el área metropolitana, ya que es un lugar ideal para escapar del calor. Cuenta con una amplísima explanada de aparcamiento, mayoritariamente llana y con algunas zonas con sombra en los laterales. El área se extiende a lo largo de la orilla del río, con diferentes zonas de mesas y bancos.
Hay varios puentes que cruzan el río de un lado a otro y pequeñas pozas en las que pegarse un chapuzón para refrescarse, ya que el agua viene bien fresquita desde Sierra Nevada. En cuanto a los servicios, tenemos contenedores de basura en el aparcamiento, unos baños que se encuentran abiertos durante el día y un restaurante en el mismo área que ofrece comida de monte y platos típicos de la zona. Desde aquí se pueden hacer diversas rutas de senderismo, como la que nos lleva hasta la cascada del río Dila. En esta área la cobertura es prácticamente nula y no se puede pernoctar debido a que es parque natural. Para llegar, iremos por la autovía A44 Granada-Motril y tomaremos la salida 21 Otura-Lendí. Cruzamos Otura hasta llegar a Dila. A partir de aquí, continuamos las señalizaciones que nos indican el río Dila. Una vez llegamos al río, tomamos el camino que hay justo después de cruzarlo y continuaremos 2 kilómetros hasta llegar al aparcamiento. El camino está hormigonado y en buenas condiciones. El área recreativa del Pantano de los Bermejales se encuentra, como no podía ser de otra manera, junto al pantano, en el término municipal de Arenas del Rey, en la comarca de Alhama. 43 kilómetros son los que separan a esta área de la capital y se tarda aproximadamente unos 45 minutos. En esta área, aunque no cuenta con muchos servicios, encontraréis mesas y bancos de madera situados bajo un pinar en el que refugiarse del sol, además de un carril llano donde poder aparcar a la sombra. Cuenta también con contenedores de basura y aunque no hay fuente en la propia área, podemos encontrar agua en una zona cercana. Aquí abajo tenéis las coordenadas de la fuente. Aunque nos han dicho que es agua no potable. Pero bueno, por lo menos para ducharnos y para lavar los platos y... Tenemos. Algo muy peculiar que encontraremos en este área es un dolmen del Neolítico, que fue descubierto en la parte inundable del pantano y lo trasladaron piedra a piedra hasta aquí. Son muchas las actividades que se pueden realizar en esta zona. Por ejemplo, actividades acuáticas que podremos alquilar en el camping cercano. También podremos realizar rutas de senderismo. Muy cerca tenemos la ruta de los Tajos del Cacín, una ruta súper divertida con puentes colgantes, escaleras tipo ferrata y cuerdas por las que trepar. En nuestro canal tenéis la ruta completa y aquí arriba os dejamos el enlace. Otra ruta interesante es la vuelta al pantano, donde podremos ver el aliviadero y la canalización del trasvase del río Alhama. Esta es sin duda una de nuestras áreas favoritas y donde nos escapamos recurrentemente a disfrutar de unos días de tranquilidad y a escapar del calor abrasador de la ciudad. Para llegar desde la autovía A44 Granada-Motril tomaremos la salida 23 Otura-La Malaa. Seguiremos por la A335 hasta la rotonda a la entrada de La Malaa
donde tomaremos la A338 dirección Escúzar, Ventas de Huelva. Una vez en la A338 continuaremos hasta llegar al pantano pasando por Ventas de Huelva y Agrón. Os dejamos la ubicación en la descripción para que podáis ponerla en el GPS. Y en el primer puesto de nuestra lista tenemos el área recreativa del Pantano de Beznar, que está junto al pantano, a tan solo 1 kilómetro del casco urbano de Beznar, y es que cuenta con unos servicios inmejorables. Se encuentra a 35 kilómetros de la capital y a 30 kilómetros de la costa. Desde cualquiera de los dos lugares se tarda 25 minutos aproximadamente. Esta área se encuentra en la primera posición de nuestro ranking debido a los excelentes servicios de los que dispone. Obviamente cuenta con mesas y bancos, papeleras, contenedores y barbacoa. Cuenta también con algunos columpios para los más pequeños y con cuartos de baño, que normalmente se encuentran bastante limpios ya que pasan a limpiarlos a diario entre semanas. Y una cosa que nos parece maravillosa, un fregadero donde poder lavar los cacharros cómodamente. También en el área hay un chiringuito donde poder tomar algo fresquito y que abre durante todo el día en los meses de verano. Incluso los fines de semana por la noche realizan clases de baile o pequeños conciertos. Junto al agua encontramos el centro náutico Valle de Lecrín, donde podremos alquilar, entre otras cosas, kayak, paddle surf o tablas de windsurf. La única pega que podemos poner a este área recreativa es que es bastante difícil poder aparcar con sombra. Para llegar desde la autovía A44 Granada-Motril tomaremos la salida 164 Beznar Pinos del Valle y continuaremos en dirección Beznar. Una vez en el pueblo hay varios accesos para llegar al área. Estos accesos son bastante estrechos, aunque hemos visto acceder a autocaravanas de un tamaño considerable. El menos estrecho de los accesos es por la calle Antonio Machado. Por este camino recorreremos 1 kilómetro hasta llegar al área recreativa. Como siempre, os dejamos las coordenadas en la descripción, pero recordad, entrad por la calle Antonio Machado, sobre todo si venís con un vehículo grande, ya que el GPS os mandará por la calle San Antón, que es mucho más estrecha. Hasta aquí las que son para nosotros las mejores áreas recreativas próximas a Granada, donde nos gusta escaparnos durante varios días a relajarnos y a disfrutar de la naturaleza. ¡Hasta pronto, furgoneteros!